Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es muy hermoso verlos a todos ustedes, también a unos que no había visto, que uno que están aquí con bien, hermano Esaú. Y entonces el día de hoy vamos a ver este tema que se titula Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, por un lado quiero, obviamente mencionar la profecía y cuando se menciona el cumplimiento de la profecía de cómo Jesús, vea, es Emanuel, Dios con nosotros. Pero por otro lado también quiero hacerlo de una manera práctica en el sentido de que qué significa para nosotros el hecho de que Dios esté con nosotros. Entonces, primero que nada, si pueden ir conmigo a Isaías capítulo 7, versículo 14, ahí en sus Biblias. Isaías capítulo 7, versículo 14. Yo creo que voy a tener que poner los lentes, ya cuando estaba anoche ensayando no necesitaba los lentes, pero ahorita como es letra chiquita me las tengo que poner. Entonces dice así, Isaías 7, 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces uno cuando va entonces ahí al cumplimiento es en Mateo capítulo 1 versículo 18 al 23. Entonces la profecía estaba en Isaías 7:14 y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 1 versículo 18 al 23. Mateo 1, 18 al 23, que dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Acuérdense que la palabra Jesús, el nombre Jesús, significa Salvador. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Verdad? Entonces aquí vean, entonces, a diferencia de Juan el Bautista, acuérdense, hermanos, quien fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Juan el Bautista, Jesús, ¿verdad? A diferencia de Juan el Bautista, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿verdad? A diferencia, ¿verdad? De todos los que nos llamamos hijos de Dios con H chiquita, Jesús es hijo de Dios con H grandota, ¿verdad? Con igualdad a Dios. Entonces, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Que solo tenemos dones de parte de Dios, Jesús tiene todos los poderes de la deidad, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Entonces, una vez vea que queda bien claro que Jesús se le llama Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Porque verdaderamente Él es el verbo de Dios, el creador del universo, el autor de la vida, no tenemos que dudar que Él es el merecedor de toda adoración. Entonces, no por nada, vea Juan capítulo 5, versículo 22 al 25, Juan capítulo 5, versículo 22 al 25, escrito está, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Entonces es bien importante, o sea, primero que nada, la identidad de Jesús, de quién es Jesús. Eso es muy importante porque hay unos que lamentablemente o dicen, no, pues Jesús es hijo de Dios, pero no con igualdad a Dios, ya lo ponen o lo igualan como una criatura, como alguien creado. Y por otro lado están también otros que, vamos a decirlo así, rebajan su posición, que tal vez sí han de creer, bueno, sí, Jesús es el hijo de Dios con igualdad a Dios y todo eso, pero de repente rebajan su posición. Cuando me refiero, cuando ustedes saben cómo lamentablemente sí hay esos falsos profetas, que se acuerdan que Jesús mismo dijo, vea, que se van a levantar falsos cristos, vea. Y acuérdense que Cristo, Mesías, significa el ungido. ¿Y cuántas personas no llegan a decir el ungido, verdad, del Señor, verdad?
Entonces rebajan el rango de Jesús en este sentido. De repente ellos se igualan a Jesús. Como uno, ¿se acuerdan? Uno de los falsos profetas que está ahí encarcelado en California. Él es de los que se creen, ¿verdad? Que él es enviado de Dios. De tal manera que si usted hasta cree y se bautiza y todo eso, si no es creyendo en él como el elegido de Dios, no es salvo. Así, hermanos. Entonces, por eso digo, ahí están ahí usurpando completamente a Jesús, o en otras palabras, como les digo, bajando, o sea, su nivel de autoridad y de quién es y su identidad. Hasta la palabra de Dios dice, vea que como lamentablemente hay unos que predican a otro Jesús, ¿verdad? Predican a otro Jesús. Entonces, bien importante ver cómo Jesús, vea, Emmanuel, Dios con nosotros, vea. Ahora, aquí, vea, algo que queremos mencionar es acerca ya entonces de eso de Dios con nosotros. Entonces, en esta segunda sección del mensaje quisiera ser bien práctico, enseñarles conceptos muy aplicables a nuestra vida, ya que así como Jesús nos enseña claramente, ¿verdad?, en su palabra, que Él es Emmanuel, porque Él es Dios, Jesús también en sus enseñanzas siempre quiso darle a entender a sus oyentes la razón por la cual estaba con Él, o sea, por qué el Padre estaba con Él. Él no solo enseñaba que Él era el Hijo de Dios con igualdad a Dios, porque Dios era el que lo había engendrado, sino que también procuraba evidenciar esa verdad, siendo obediente a su Padre Celestial. Y es a donde queremos ir ahí con la enseñanza que se vuelve práctica para que le saquemos un provecho que podamos aplicar a nuestras vidas. Entonces, y es que las personas, vea, del mundo tienen un concepto limitado de lo que significa Dios con nosotros, ya hablando en cuanto a nosotros, ya que ¿cuántas personas, vea, que no hacen la voluntad de Dios llegan a decir Dios está conmigo? O sea, muchos llegan a decir así y apuntan a su familia, a su casa, a su automóvil o a su trabajo o a su dinero, diciendo Dios está conmigo. Pero ¿es esa realmente la evidencia de que Jesús quiere que mostremos para decir que Dios está con nosotros? Entonces, fíjense, existen tres conceptos en los cuales podemos decir que Dios está con nosotros. Y el que les acabo de decir, o el que les acabo de decir es el número uno. Entonces, déjenme explicarles. Entonces, Dios con nosotros, el concepto número uno sería, Dios está conmigo porque veo las bendiciones que recibo. Dios está conmigo porque veo las bendiciones que recibo. Entonces, ese es, por decirlo así, el concepto número uno. Entonces, este concepto es el más básico de todos, por decirlo de una manera. Y es que acuérdense, por ejemplo, ¿qué dice Santiago 1:17? Santiago 1:17. A veces uno se lo sepan de memoria. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero vean, lamentablemente muchas personas usan este concepto de Dios está conmigo para excusar su estilo de vida. Dicen, ¿para qué necesito ir a la iglesia si Dios está conmigo? ¿Han escuchado eso, no? ¿Para qué necesito bautizarme si Dios está conmigo? ¿Para qué necesito yo congregarme? ¿Para qué necesito yo esto y aquello? Porque Dios está conmigo y apuntan a sus bienes. Pero yo pienso, bueno, una cosa es disfrutar las bendiciones que Dios te da y otra cosa es disfrutar su compañía. Una cosa es que, poniéndolo en forma práctica, una cosa es de que los hijos disfrutan los regalos de los padres y otra cosa es convivir con los padres, tener una buena relación con los padres. Una cosa es que la esposa disfrute el dinero del marido y otra cosa es que tenga una feliz relación con él. Entonces, solo porque Dios te bendice no significa que Él esté contento contigo y que tú vayas a ir al cielo, no. Fíjense, Mateo 5:45, ¿qué es lo que dice? Mateo 5:45. Dice que el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, si se fijan. Entonces, no porque Dios te bendiga significa que las cosas andan bien entre tú y Él. Al contrario, si andas por malos caminos, la razón por la que Él te bendice es para que te arrepientas antes de que sea demasiado tarde. Acuérdense que en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 8, Romanos 2, 4 al 8 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pues como puede ver, como ya vimos ahí en Mateo capítulo 5, Dios bendice todos los días a cuántas personas, ¿no? La lluvia cae sobre todos, el sol cae sobre todos, ¿verdad? Entonces, fíjense, interesante. Entonces, obviamente para el que está en buena relación con Dios, entonces, no, pues es algo hermoso, bien bonito y todo eso. Pero fíjense que entonces, como acabamos de leer en Romanos, para aquella persona que no está bien con Dios y está recibiendo otras bendiciones, haz de cuenta que todas esas bendiciones cuentan en su contra, van a contar con su contra. Como algo, ¿verdad? Que mira todo lo que te bendije y aún así nada y nada y nada. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que, hablando de los ricos, ya que los impíos, que son, o sea, ricos impíos, que dice, su mo testificará contra ellos, ¿se acuerdan? O sea, cuando tengan todas esas riquezas, o sea, que todas esas bendiciones y en vez de usarlas ya, ¿para qué? Para ayudar a las personas, ¿verdad? Para hacer lo que Dios quiere, para hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de aquel rico que era rico para consigo mismo, pero no era rico para con Dios? Entonces uno puede ver entonces las bendiciones que tiene entonces la persona que no se arrepiente, todas esas bendiciones va a contarse como en contra suya. Es como por ejemplo un ladrón, tiene entonces que llevar lo robado a su casa y de repente lo acachan los policías y dicen, usted es un ladrón. Y yo, no, 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 yo no soy ladrón, yo no soy ladrón, yo no soy ladrón, vea. Y van a su casa y ven todo lo robado, vea. Evidencia en su contra, vea. Entonces igualmente, por ejemplo, hablando de eso de las riquezas de los ricos ahí en impíos, en la palabra de Dios, está hablando de esos ricos impíos que eran ricos porque no le daban su salario a su jornal, a los jornaleros. Entonces, ¿qué pasa? Sus riquezas eran, pero eran riquezas injustas. Entonces, toda bendición, mira todo lo que tengo, y no sabe que realmente todo eso va a ser contado como prueba, como evidencia en su contra. Entonces, por eso en el caso de nosotros, vea, tenemos que acordarnos de eso, vea, no porque entonces una persona se vea que muy bendecida de Dios significa que está bien con Dios. Entonces, muy importante eso. Al contrario, vea, es más peso en contra de él si no se arrepiente. Entonces, vea, es bueno que Dios te bendice, ¿verdad? Qué bueno que Dios te bendice, pero no lo uses como evidencia de que Dios está contigo, porque entonces eso significa, fíjense, entonces eso significaría que Dios no está con los hermanos que sin culpa alguna están enfermos, pobres o lisiados o sin trabajo, ¿verdad? Eso significaría eso, que entonces todas esas personas que están experimentando todos esos quebrantos, Dios no está con ellos. Entonces por eso es muy peligroso, voy a pensar nada más de esa manera limitada. El concepto número 1 de Dios está conmigo. Entonces hablando de los héroes de la fe, ¿se acuerdan los héroes de la fe? En Hebreos 11 voy a leer nada más el 36 al 38. Entonces, que obviamente Dios estaba con ellos. Hebreos 11, 36 al 38, ¿qué dice? Hebreos 11, 36 al 38 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, vea, uno puede ver, ¿verdad? Que no, vea, uno no puede necesariamente saber si Dios está con alguien solo por la cantidad de bendiciones que está disfrutando en su vida. Ya vimos, estos eran héroes de la fe, personas que Dios estaba con ellos y todo lo que estaban sufriendo, ¿verdad? Pero no porque eran malos, sino porque entonces estaban haciendo las cosas que Dios quería, a pesar de lo difícil que era el camino, ¿verdad? De la verdad y la justicia. Ahora, pasemos al segundo concepto de Dios con nosotros. Dios con nosotros, segundo concepto, Dios está conmigo porque mora dentro de mí, porque mora dentro de mí. En Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, Primera de Juan 4, 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, vea. Fíjense, y una vez vea que Él nos da a conocer su amor tan grande a través de sus bendiciones y el sacrificio de su amado Hijo,
Él espera que nosotros respondamos obedeciendo al Evangelio. Y es entonces, ¿verdad?, cuando nos reconciliamos con Él a través del arrepentimiento, el bautismo, después de que uno ha creído con todo corazón a Él, ¿verdad?, que Él hace su morada en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 23, ahora aquí el Evangelio. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, este versículo no contradice al anterior que dice que el primero que manifiesta su amor es Dios, sino que una vez que Él te manifiesta su amor a través de sus bendiciones y su Hijo Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz por ti, es necesario que tú correspondas ese amor obedeciendo al Evangelio. Y una vez que te arrepientes y te bautizas en su nombre, Dios hace morada en tu corazón. Y como tú ya correspondiste su amor con amor, Él te va a derramar aún más amor, vea, pero ya como hijo de Él, ¿verdad? Entonces, fíjense, Romanos capítulo 5, la segunda parte del versículo 5, Romanos 5, 5, la segunda parte, hablándole a cristianos, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí se fijan? O sea, el Espíritu Santo, el canal por el cual entonces Dios, ¿verdad?, nos muestra su amor, dice aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues es interesante ver que aunque Jesús ya era el Hijo de Dios antes de que se bautizara, no fue sino hasta entonces que el Padre mismo audiblemente lo reconoce como su Hijo amado. ¿Sí se han fijado? Ahí dice, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, que tu evidencia de que Dios está contigo no sea solo por la cantidad de bienes materiales que disfrutas, sino que en realidad esté contigo porque mora en tu corazón desde el día en que te convertiste al Señor. En Hechos capítulo 5, versículo 32, dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. En Hechos 5:32. Ahora, el punto número 3. Ahora pasemos al tercer concepto de Dios con nosotros. Tercer concepto. Dios con nosotros, tercer concepto, es este. Dios está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 29 al 32. Juan capítulo 8, versículo 29 al 32. Entonces uno puede ver, vea, uno son las bendiciones, otros ya morando en mí, y otra cosa es, no nada más tenerlo morando en mí, sino que yo hacer lo que Él le agrada. Entonces, Juan 8, 29 al 32, ¿qué dice ahí? Juan 8, 29 al 32. Jesús dice, porque el que me envió, está aquí hablando Jesús, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces a Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿verdad? El mejor y más completo concepto de Dios con nosotros que podemos aplicar en nuestras vidas es cuando perseveramos en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? O como decía en la antigüedad, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, caminó Enoc con Dios. ¿Se acuerdan la frase? Caminó Enoc con Dios. O con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, acuérdame que les dije que no porque alguien la esté pasando muy bien y tenga bienes materiales, no por eso está bien con Dios. Y que no porque alguien le esté pasando muy mal significa que Dios no está con él. Bueno, un ejemplo favorito mío es y que también se lo dedico a los jóvenes, es el de José, el hijo de Jacob, ¿se acuerdan? José, hijo de Jacob. Él, ¿verdad? A su corta edad, ¿se acuerdan? Eso se menciona en Génesis, nada más de manera corta o síntesis les voy a decir todo lo que le pasó a él, ¿verdad? Dice, aquí lo voy a decir, él, ¿verdad? José, a su corta edad, era de 17 años cuando comenzó a hacer. ¿Cuántos de aquí son de 17 años? O menos.
No, poquitos, poquitos, vea. Bueno, ya las hermanas, también los hermanos más grandes, ya. Yo. Ah, pues ahorita cumplió, vea, hoy cumple la hermana Mina, dijimos, la quinceañera, decimos. Pero aquí entonces fíjense, José, 17 años. Entonces, los que no tenemos 17 años, acuérdense cuando tenían 17 años, ¿eh? Acuérdense cuando tenían 17 años. Entonces, fíjense, él a sus 17 años es cuando comenzaron sus tragedias. Fue aborrecido a morir por sus hermanos mayores, vendido como esclavo, dado por muerto por sus padres, llevado a un país lejos donde no tenía familiares ni conocidos, a un país idólatra que no conocía a Dios. Aparte, tentado por una mujer a escondidas y casi a la fuerza a dormir con ella. Y como no quiso pecar contra Dios, él fue acusado de quererla violar. Y por si fuera poco, a prisión fue a parar por varios años. Y en medio de todas esas tragedias, fíjense lo que dice Génesis 39, 20 y la primera parte del versículo 21. Génesis 39, 20 y 21 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero versículo 21 dice, pero Jehová estaba con él. Entonces José siempre guardó su integridad. Nunca dejó de ser fiel a Dios a pesar de todas las injusticias que sufrió desde su juventud. Si él hubiera tenido el concepto erróneo de que Dios está solamente con las personas que no sufren nada, fácilmente se hubiera rebelado contra Dios pensando que lo abandonó. Hubiera pensado así. Pero si hubiera pensado equivocadamente, continuando en ese pensamiento equivocado, que gracias a Dios él no lo tuvo, imagínense cuando fue tentado, tampoco se excusó diciendo, pues soy joven, las hormonas están en su apogeo, vea, soy bien parecido, ¿se acuerdan que él era bien parecido? Apuesto, vea, hace uno dice, las traigo muertas, vea, hasta la esposa de mi jefe me desea. O sea, él que hubiera dicho así, nadie se va a dar cuenta, diría, ni mis papás que piensan que estoy muerto. He trabajado duro, me merezco un ascenso. Con tantos ídolos en Egipto, yo creo que ni Dios está aquí. O sea, él fácilmente pudo haberse revelado y dicho cuánta cosa y cuánta. Y lamentable muchos hacen eso el día de hoy o no. Y claro, no me refiero a jóvenes, sino a todo mundo, ¿no? Que de repente de una u otra manera como que hasta parece que están buscando la excusa para pecar. Ay, es que estuve en esta situación, ¿verdad? Ay, es que yo sentí que Dios ya no estaba conmigo, ¿verdad? Y ay, todo eso. Pero el gran ejemplo de que tenemos, yo me acuerdo que desde que era chiquillo, bueno, me acuerdo que era como unos 8 años, que entonces, me acuerdo que, mi hermana mayor era la maestra. Y exactamente cuando entonces en esa historia de José, cuando él ya se iba a descubrir de que era su hermano y todo eso, sus hermanos y todo, o sea, en la conclusión, por decirlo así, de la historia, yo me enfermé y no pude ir, ¿verdad? Y, ay, ahí estaba así, ¿verdad? Nada más con pijama ahí ahí en cama, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Ay, me perdí, ¿verdad? Así como se puede decir como que la culminación, ¿verdad? De la historia y uno así bien emocionado porque era nada más en partecitas, partecitas pequeñas que se decía toda la historia. Pero como la maestra era mi hermana, pues entonces ahí acostado, pues ya me contó, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Al final, ¡wow! Yo bien admirado, ¿verdad? Se parece como a mi vida, yo soy el menor, no se crea, no sé, para nada. Gracias a Dios que muy bendecida vida tuvimos, pero sí, o sea, uno se pone en los zapatos, ¿no? O sea, de ellos, o sea, otra vez que le digo, esto desde que tenía 8 años, ¿no? Y fue así, por decirlo así, mi héroe, ¿no? Cuando era así, y obviamente, pues Jesús célebre de todos, ¿no? Pero pensando en eso de la edad corta, ¿no? Y todo por lo que pasó, ¿verdad? Y cómo él siguió fiel. Entonces, es bien bonito que sus hijos lo sepan desde pequeño, de todas las historias, ¿verdad? Pues toda la palabra de Dios, ¿verdad? Muy hermosa. Entonces, vea, podemos ver, hermanos y amigos, vea, José, vea, pudo haber tenido todas las excusas del mundo para pecar. Hasta pudo haber dicho, ¿cómo mantengo mi integridad contra la tentación? Y así me pagas echándome en la cárcel, ¿sí me explico? O sea, pero no, o sea, nunca le reclamó a Dios nada. Y por su gran fidelidad a su debido tiempo, Dios lo engrandeció, ¿verdad? Hasta hacerlo Señor en toda la tierra de Egipto y pudo ver a su familia y salvarle su vida. Y ver la razón por la cual todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay veces, ¿verdad? Que Dios verdaderamente está con nosotros, ¿verdad? Pero no lo vemos ni lo sentimos porque tenemos conceptos equivocados en la cabeza.
y no entendemos los propósitos de Dios. Y estoy hablando de que cuando de repente nos pasan cosas malas y de repente podemos sentirnos de que Dios no está con nosotros. Entonces ya por eso lo que ya estamos diciendo, como este José, acordarnos de, no hermano, si usted está viviendo en integridad, hermano, si usted no se está apartando de Dios, o sea, no piense que Dios está lejos de usted o que Dios ya no lo ama o algo así. Acuérdense que si usted comienza a pecar, pues el que se está alejando es usted. Entonces, pues es bien importante, ¿verdad? Que sí, cuando llegan las pruebas de fuego, ¿verdad? Usted se acuerde, ¿verdad? Dios está con nosotros. Acuérdense, por un lado, vea, de que las bendiciones que disfrutamos, por otro lado, el que está morando en nosotros, y por otro lado, vea, que nosotros hagamos su voluntad, así como Jesús dijo, vea, pues Dios está conmigo, vea, no me ha abandonado, porque yo hago siempre lo que le agrada. Bien bonito. Entonces, en Jueces capítulo, ¿se acuerdan de la historia de Gedeón, que pensaba que Dios no estaba con ellos? ¿Se acuerdan? En Jueces capítulo 6, versículo 12 al 14. Jueces capítulo 6, versículo 12 al 14 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Qué cosa, ¿no? Y nos ha entregado en mano los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de tu mano, de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Qué cosas, ¿no? Ya después descubrió que, ay, él estaba hablando con él, quejándose de él. Hermano, ¿usted le ha pasado algo así? Espero que no. Pero hay personas que de repente están hablando mal de alguien y de repente no se dan cuenta que está ahí. Entonces imagínese él diciendo, ahí dice que Jehová, Dios está contigo, varón valiente y esforzado. Ah, si Dios no está con nosotros, nos ha abandonado, mira cómo estamos. De repente era, no hombre, qué cosas. Sí, cómo está ese chiste, ¿no? Que de repente esa persona que estaba comprando una sandía, ¿no? Bueno, media sandía, vea, y era así todo así. Ay, entonces te decían, no, pues este señor, y lo escribió así todo feo, ¿verdad? Quiere una mitad de sandía y que se da cuenta que está ahí atrás, vea. Y este caballero quiere la otra mitad. Digo, es como uno dirían, yo me imagino ya que de hombre, ¿verdad? Trágame tierra, ¿no? Así dicen unos, ¿no? Cuando, trágame tierra. ¿Ustedes se han puesto rojos o no? Cuando de repente algo que y sienten y rojo en la cara. Entonces, hermanos, ya, en vez de andar lloriqueando, Dios no está con nosotros, tengamos fe de que Dios está con nosotros. Y manos a la obra. Que Jesús, vea, no llore en nuestras congregaciones como lloró sobre Jerusalén, diciendo, estoy parafraseando, si hubieras conocido el día que te estaba visitando, la paz que traía para contigo. ¿Se acuerdan cuando lloró sobre Jerusalén? Yo vine y ustedes ni se dieron cuenta. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Verdad? Entonces, que no pase así, ¿verdad? Que no pase así. Dice una cita que a mí me gusta mucho, es la de segundo libro de Crónicas 16:9, y ustedes lo pueden subrayar, la primera parte de ese versículo, segundo de Crónicas 16:9, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Acuérdense que en Santiago menciona que nosotros tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. O sea, Él es el que dice cuándo, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿verdad? Serle fiel, serle fiel, serle fiel. Y algún día uno podrá ver el resultado, esa salvación tan grande que nos tiene Dios preparado. Entonces, conclusión, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Por un lado, porque Él es parte de la deidad. Y como verbo de Dios se encarnó y tomó forma de hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El disfrutar de sus bendiciones no es suficiente para decir que Dios está contigo, vea, con nosotros. También tenemos que corresponder su amor, recibiendo y obedeciendo el Evangelio. Y una vez que hacemos esto y Él mora en nuestros corazones, necesitamos continuar en el camino, el cual es Cristo, y hacer siempre lo que le agrada. Y para terminar, y también para aquella persona que tal vez todavía no pertenece a la familia de Dios,
Fíjense lo que dice aquí porque también al final menciona algo parecido de lo que estamos diciendo todo el tiempo ahorita. Mateo 28, 18 al 20. Entonces este es un llamado para aquella persona que quiera hacerse discípulo de Cristo. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego, ¿qué dice él? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, es una promesa de Jesús y es una promesa de Jesús y yo le creo. Y es con esa fe, cuando uno más y más cree en lo que Jesús dice, es que entonces uno más, ¿verdad? Va a ser, ¿se acuerdan que la palabra de Dios dice que el amor de Dios nos constriñe? O sea, van a entender que el mismo amor de Dios que uno cree, ¿verdad? Porque es la verdad, entonces eso lo motiva a uno a entonces hacer lo que a Él le agrada, como respuesta a ese amor tan grande que nos tiene. Pues gracias, Dios los bendiga. Y otra vez, si hay una persona, vea, que quiere entonces dedicar su vida al Señor, cuando el hermano vea que está dirigiendo las alabanzas, se lo indique, puede quedarse de pie. Gracias, Dios lo bendiga.